Hola, amigos de Roma. Estamos otra vez aquí con un programa que queremos que fuera cortico, porque nos parecía que el tema lo podíamos ventilar en dos programas, pero ya vamos por el tercero y no estoy seguro que podamos acabar. Aquí a mi lado tenemos a mi amigo Sergius, de la Gen Sergia, Patricio de Pro. ¿Cómo estás, Calamar? Hombre, Calamar, aquí en otra entrega de Calamares a la Romana, en la tercera ya de Hispania, de la romanización de Hispania. Brutal, es que con el invitado que nos hemos traído, joder, es que yo creo que tenemos que acabar en este tercer programa porque podríamos estar aquí 10 o 12 programas seguidos. Pero bueno, oye, es lo que tiene el nuevo proyecto, ¿no? Hay que sintetizar, hay que hacer vídeos más cortos y os traemos uno cada semana. Con eso no os podéis quejar. No, no, es verdad. Vamos a presentar a nuestro gran amigo Arnau, divulgador. Recordemos que tiene el canal de Criófilos Eso en es. iVoox, espectacular también, ¿no? En el Y que en YouTube, colaboramos. también lo tiene en En YouTube. YouTube. Y en YouTube, perdón, sí, en los dos sitios, ¿no? Y Arnau, nos habías dicho, vamos a hablar de la romanización en Hispania, nos hemos quedado un poquitín en estos primeros pasos, como más o menos por dónde empezó la romanización, hablamos de el concepto de cómo esta religión era una de las partes por la cual estas dos culturas intercambiaban conceptos, ¿no? Y ahora nos has dicho, vamos a seguir adelante, pero nos has dicho que nos ibas a sorprender o para explicarnos bien esto nos ibas a sorprender con algo. Sí, sí, sí. Os voy a traer uno de los fragmentos de texto que uno de mis favoritos prácticamente porque es muy indicativo de la mentalidad que tenían los romanos de sí mismos como portadores de la civilización. Perdona, ya Pero te al lo mismo digo. tiempo de... Perdona, los romanos somos los más guays. Puedes Sí, hombre, continuar, sí. pero Hay que... esto es así, es sabido. Pues ahora hay que demostrarlo. Vale. Ya está. Pues os lo voy a leer, ¿vale? Es un fragmento de Tácito, de su libro sobre Agrícola o su panegírico agrícola a su suegro, y que un poco hablando de su campaña en la zona norte de las Islas Británicas, en la zona contra los pictos, vaya, nos dice lo siguiente. Se empleó el invierno siguiente para la realización de planes muy convenientes. Como aquellos hombres dispersos y toscos y por ello propensos a las luchas estuvieran acostumbrados a pasar el descanso y el ocio entre placeres, los animaba en privado, ayudando a sus comunidades a construir templos, mercados, casas, elogiando a los dirigentes, criticando a los indolentes. De este modo, el estímulo a su amor propio sustituía a la coacción. Además, iniciaba a los hijos de los jefes en las artes liberales, prefería el talento natural de los britanos a las técnicas aprendidas de los galos, con lo que quienes poco antes rechazaban la lengua romana se apasionaban ahora por su elocuencia. Después empezó a gustarles nuestra vestimenta, y el uso de la toga se extendió. Poco a poco se desviaron hacia los encantos de los vicios, los paseos, los baños y las exquisiteces de los banquetes. Ellos, ingenuos, llamaban civilización a lo que constituía un factor de su esclavitud. ¿Qué os parece? Joder. Esto es Tácito, ¿eh? Esto es un autor romano. Pues esta es la imagen que tenían los romanos. Al final es una forma más de conquistar a alguien. Conquistarlo quizás, por ejemplo, ¿no? A un hombre lo conquistas por su estómago, pues a un indígena quizá lo puedes convencer más que obligar. La forma que tenían. Aquí no hay Gladius. No hay Gladius. Hay otras cosas que también cortan y pinchan, pero bueno, que está bien, ¿no? Que yo pienso que este es el proceso realmente, el atraértelo, ¿no? Y si no tienes que verter sangre, pues la conquista pacífica es mejor. Pero me ha gustado la parte final, ¿no? Que dices, no conquistadores, sino esclavos, ¿no? ¿Has llamado? Es la parte final que... Ellos, ingenuos, llamaban civilización a lo que constituía un factor de su esclavitud. Correcto, porque realmente renuncian a todo lo que eran. A lo mejor antes eran más libres que estando con Roma, ¿no? Correcto. Eso es un concepto claro, pero me ha gustado esta cita, me gusta empezar de esta manera. Sí, sí. Pues sí, además quería llevarla también porque saca un factor muy importante de la romanización, que es la ciudad. La ciudad es digamos, el punto desde donde la cultura romana, la forma de hacer, de la economía, la política, todo se irradia hacia el territorio. Entonces, para resumir un poco, la ciudad es el lugar donde el poder romano, el poder político, el poder militar, el poder económico
incluso el poder religioso romano, se concentra y por lo tanto es un foco de atracción. Es una especie de lugar que genera una gravedad que va atrayendo a el interés de esa población. Pero no toda la población. Este es el tema. ¿Quiénes son los principales interesados en hacerse romanos? Fijaos aquí que yo no he dicho todo el mundo estaba interesado. No, no. Además, iniciaba a los hijos de los jefes en las artes liberales. Los hijos de los jefes, no el pobre muerto de hambre que estaba ahí cultivando el campo. Por lo tanto, la ciudad es, primero de todo, un polo de atracción de las élites, porque son las que tienen el poder. Si tú atraes al jefe, la tribu vendrá, no te preocupes, la gente terminará llegando a la ciudad y se convertirán en romanos porque han sido atraídos por su propio jefe. Eso es algo que se ha visto en muchísimas partes del mundo, que es a las élites locales a las que te tienes que ganar realmente. Entonces, en este caso, pues la ciudad es el lugar donde la gente le interesaba irse, pero sobre todo las élites que, habiendo perdido el poder absoluto que tenían antes de la conquista sobre el territorio, lo que no quieren es perder tampoco su dinero, su influencia sobre su gente. Estatus. Por lo tanto, ¿qué hacen? Pues hacer lo mismo que hacían, pero con una toga. Ya está. Pero son exactamente los mismos. ¿Qué hacen? El general de turno que ha llegado les ha dado la ciudadanía romana, que esto es lo que hacían, les ha dado la ciudadanía romana a los 3 jefes y 4 familiares suyos. Estos son los que van a tener el nombre y sobre todo el apellido de este general, de este gobernador, y son los que se van a convertir en los futuros duúmviros, en los seviros augustales, en las élites, en lo más granado de una ciudad. Entonces, Arnau, me estás, por lo que yo interpreto de la lectura de este texto y de lo que nos has comentado tú ahora, el que romaniza realmente no es el romano que llega, sino el que romaniza acaba siendo el indígena que está más cercano a estos recién llegados y él es el que hace una romanización secundaria con toda la gente de alrededor y los va trayendo a la causa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro. Ahora quizá no son sus súbditos, por llamarlo de alguna forma, no son sus conciudadanos, sino que son pues sus iguales. Lo que pasa es que estas personas quizá no tienen poder político, pero siguen teniendo todas las tierras, porque es propiedad suya. Por lo tanto, no tienen poder político, pero siguen teniendo una influencia enorme. Y esto tanto al romano le interesa que se venga a la ciudad como al aristócrata le interesa seguir teniendo el poder político en la zona. Así que la ciudad, Arnau, no se hace por casualidad. La ciudad se hace porque Roma entiende que para vertebrar un territorio hay que fundar esta ciudad. Y está hecho de una manera específica, clara y con un plan determinado y persiguiendo, en esta época estás hablando de Agrícola, ¿no? Pero podríamos hablar de cualquier otra época. Quiero decir que las ciudades romanas se hacían para esto. Sí, pero aquí está el primer factor de un poco de disonancia con lo que nos dice este texto. Por aquí nos lo pinta como si Agrícola pues, les enseña los beneficios de la civilización y los indígenas, alumbrados por el fulgor de la civilización romana, se tiran de cabeza a la piscina de la romanidad, pero realmente no es así. Hay un interés mutuo, esto es lo que quiero que quede claro. O sea, ahí es lo mismo que en una discusión. Y de las ya lo élites. decíamos. Claro, dos no se interactúan si uno no quiere. Así que en este caso ya hay un primer factor de un poco de disonancia respecto a lo que los mismos romanos intentan vender, porque al final esto son textos que los romanos escribían, los aristócratas romanos escribían para otros aristócratas y se vendían entre ellos su mismo discurso. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Pero avanzando un poco, ya hemos hablado un poco de que estos aristócratas ya no tienen el poder político, pero sí que tienen un poder económico muy grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces los romanos llegan, conquistan un territorio y sobre todo en partes donde los conquistados han sido destruidos militarmente, pues los romanos pues asientan sus ciudades y además reparten la tierra entre los colonos o los veteranos de guerra o lo que sea, ¿no? Entonces el territorio queda dividido. Pero digamos que la economía se estructura ya no en el poblado, sino que se estructura en la ciudad. Por lo tanto, al indígena le interesa ir a la ciudad. Pero
Claro, aquí vamos un poco a hablar, en este sentido un poco postcolonial, vamos a hablar un poco de la gente común, ¿no? Porque, claro, hablamos de las élites. Las élites, os puedo garantizar que son los primeros en hablar latín y Augusto es un dios y me convierto en Sevir Augustal del culto imperial porque soy el más romano de todos. Incluso hay ejemplos como, por ejemplo, en la Bética, que ya más adelante, pero en la época imperial, en la Bética, los mismos antiguos indígenas ya se llaman a sí mismos romanos, no hacen ninguna referencia a su origen. Pero ¿qué pasa con la gente común? Bueno, la gente común no tiene ningún interés particular en hacerse más formalmente romano, porque no van a sacar nada, no van a ser ni alcaldes de su ciudad, ni van a ser sumos sacerdotes, ni van a tener ninguna influencia. Por lo tanto, pues van a seguir igual, porque es que no tienen ningún interés. Entonces, hoy os traigo pues un caso de estudio que creo que es muy ilustrativo, que además pues he trabajado en él personalmente y estoy muy implicado, por lo tanto os puedo explicar bastante en detalle. Evidentemente hay muchísimos casos más, pero no voy a hablar de algo que no tengo ni idea, así que me centro en este. En este caso nos vamos a la región o digamos al territorio de los layetanos, que incluye Barcelona, pero se proyecta hacia el norte. Y es un espacio que bueno, evidentemente, como toda la zona mediterránea oriental de la península, pues se conquista relativamente rápido. El poblado de Burriac, que es lo que llamaríamos, salvando las distancias, la capital de los layetanos, es un poblado enorme que por desgracia no se puede excavar al completo porque la geología de la zona no lo permite, porque si se cortaran todos los árboles que hay, la tierra y las rocas son granitos y se disgregan, se vuelven arena, por lo tanto toda la montaña se caería, o sea que no se puede hacer. Por lo tanto hay algunas excavaciones, pero se sabe perfectamente que era un poblado enorme, o sea, de típica capital íbera, de un centro de poder muy importante. Entonces, la revuelta contra los romanos, la revuelta de Catón, vamos a llamarla así, no tiene ningún impacto negativo en este poblado. Vemos que no hay estratos de destrucción, no hay cenizas, no hay carbones, incluso no hay evidencias. Hay algunas evidencias de conflictos, pero no podemos asegurar que sea de esta época. Pero hay algo curioso, que en las murallas posteriores hay algunos agujeros hechos por proyectiles de onda. Esto es muy curioso. Se encontraron incluso algunos glandes de estos de plomo. Pero el hecho es que después de la revuelta de Catón, este poblado sigue existiendo perfectamente. Incluso pues en esto que os comentaba, ¿no? Se reforman las murallas, se nota que ahí ha ido un arquitecto romano, porque las murallas están diseñadas a un estilo romano o helenístico. Por lo tanto, sabemos que ha habido alguien, ya sea un romano, un griego, lo que sea, que ha ido ahí y ha ayudado a los indígenas a construir edificios muy importantes en su propio poblado. Por lo tanto, vemos que hay un intercambio. Pero más adelante, hacia la segunda mitad del siglo II a.C., hacia el 150, se da un fenómeno muy curioso, y es que encontramos, digamos, este poblado está en la parte alta y luego hay un valle que va trazándose poco a poco, va deslizándose hacia el mar. Pues en una especie de mesetilla que hay pequeña a medio valle, sale o aparece un asentamiento nuevo, ¿vale? Y yo ahora os digo, es un asentamiento con un urbanismo bastante ordenado. Hay unas termas que son de las más antiguas de la península ibérica. Creo que si no es la primera, que es en Valencia, creo será la segunda más antigua de la península ibérica. Hay domus, encontramos pues cerámica típicamente romana por todas partes. Por lo tanto, ¿qué me diríais vosotros? ¿Qué hay ahí? Romanos y romanas. Claro.
Hay romanos, porque y hay romanitos. unas domos y hay unas termas, ¿no? Por lo tanto, Pero hay típicamente convivencia, ¿os ha hallado algún indicio de convivencia entre romanos y población indígena o sería una ciudad totalmente diferente, un núcleo alejado de esa capital layetana y solo de población romana? ¿Hay algún indicio que os haya atestiguado que sea exclusivamente romano? Claro, aquí está el tema. Sabemos que, porque ahí se creaba moneda, o sea, se acuñaba moneda con un nombre, con Ilturo. Ilturo es el nombre de la ciudad íbera. Pero esta moneda se acuña en este asentamiento muy posterior. Y hemos encontrado tanto esta moneda en el asentamiento intermedio como en el asentamiento principal, el Oppidum, el poblado antiguo. Sabemos que están viviendo en los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que es una especie de bipolis, una especie de poblado único, pero en dos núcleos distintos. Pero ¿qué pasa? Hemos visto que hay edificios formalmente romanos, típicamente romanos, que vamos a encontrar por todas partes. Y las termas son formalmente podría estar en Italia, porque siguen la misma forma arquitectónica que una terma itálica, unas termas itálicas. Pero ¿cuál es el problema? Que luego se han encontrado muchísimos grafitos, es decir, alguien ha rayado su nombre debajo de la cerámica, porque claro, esto pasa sobre todo en las cerámicas buenas. Las cerámicas, digamos, la vajilla de boda, ¿no? Estas que son buenas, que si te la roban, luego vete tú a decirle que es tuya y que no es suya, pues lo que hacían era escribir el nombre. O si se rompía una vajilla, como evidentemente la gente no tenía papel, pues grababan cosas en estos trozos de cerámica que se llaman ostraca, bueno, ostracón en singular. Pues el 100% de estos grafitos están en íbero. A ver, en una ciudad a todas luces romana. El 100%. 100%. Y estamos hablando de decenas. No te sabría decir exactamente cuántos, pero hay creo que 40 o así, un poco más de grafitos. Todos en íbero. Pero con vajilla romana. O sea, es una población íbera romanizada. Varios tipos de vajilla, o es un híbrido de población. O sea, o están conviviendo población romana y población íbera, pero con las ventajas de una y las ventajas del otro, ¿no? Siguen escribiendo en íbero, pero se están nutriendo de estas ventajas, podemos decir, en este caso culinarias a nivel de vasijas, ¿no? Y de... Hay un detalle que acabo de venir ahora a la cabeza, un detalle que es, Arnau, has dicho que el Oppidum tenía muralla. Sabemos que alguna guerra celtíbera ha empezado por una simple muralla. Y a estos íberos les permitían tener muralla. Es todo tan espectacular. Permitieron la monumentalización de su propia muralla. O sea, no solo no se la destruyen, sino que les permiten, no sabemos si incluso pagan, esto ya me lo estoy inventando, pero como mínimo les permiten y les dan un arquitecto, alguien que les construya una muralla aún más fuerte. ¿Esto puede ser una recompensa por una lealtad? ¿Por una alianza? ¿Por algún tipo de ayuda en algún momento determinado? Claro, seguramente guerras de Catón. Es posible. Seguramente no o se rindieron a tiempo o no participaron directamente. No, esto no lo sabemos, pero tenemos este caso. Pero no hemos terminado aquí. El hecho es que hay algún detalle más. Esto ya son un poco especulaciones, pero bueno, están publicadas digamos en revistas académicas y parece que se le da un poco de validez, porque además conozco al que las ha hecho y es de fiar. Algunas de las lecturas de estos grafitos, hay uno en concreto que pone digamos en alfabeto íbero, pone bilaque, ¿no? Y esto lo han interpretado como una traducción o una interpretación de flacus. Es decir, bilaque sería como flaque o flacus. ¿Vale? Entonces, hay incluso, eso es una hipótesis, pero que hay una incluso iberización de algunos nombres que simplemente sería para escribirlo porque es lo que oían y lo que escribían, pero que es una posibilidad. O sea que tenemos un asentamiento muy raro porque esto normalmente no pasa. Lo que pasa es lo que encontramos después.
Este asentamiento intermedio a finales del siglo finales del siglo II, inicios del I, es decir, hacia el 90, el 80 antes de Cristo, prácticamente se despobla al completo. O sea, no sé si, bueno, podemos pensar que vinieron los aliens, los abdujeron, no lo sabemos. Lo más probable, bromas aparte, es que fueran a la ciudad que se funda en el llano. Esta ciudad es la cercana ciudad actual de Mataró, pero que en época romana se llamó Iluro. Por lo tanto, tenemos una ciudad íbera, Ilduro, y luego una ciudad romana, Iluro. O sea que la propia toponimia nos da un indicio de lo importante que es la lengua íbera, o en este caso el sustrato íbero, ¿no? Pero ¿qué ocurre luego con la población íbera? ¿Se integra, se disgrega, desaparece? ¿Son todos ya romanos a partir de cierta generación? Porque parece como que el íbero es algo que se diluye en el tiempo o en el poso romano, ¿no? Claro, la lengua íbera, a ver, la conocemos pues por eso, ¿no? Con estos contratos, por ejemplo, que hablamos, ¿no? De comerciales escritos con griegos, ¿no? En plomo, o estos óstraca, algunas inscripciones en paredes rupestres o incluso inscripciones epigráficas. Pero la verdad es que a partir del siglo I a.C. Ya prácticamente desaparecen. Ya no, como mínimo, no se escribe. Lo más seguro es que el íbero en las partes más romanizadas se hablase hasta el cambio de era, mínimo. Y en las zonas menos romanizadas, sí, en mi opinión, hasta la Edad Media no se dejó de hablar. Porque ya me dirás tú, en un pueblo de los Pirineos, ¿qué romano va a venir? Quizá o en la cordillera cantábrica, es decir, es lo mismo. Que a nadie es lo mismo que les pasó con los árabes, que les pasó con los romanos. No es que no les conquistasen porque no podían, porque sí que podían, claro, los romanos lo hicieron y los árabes también. Lo que pasa es que no tenía ningún interés económico esa zona, por lo tanto, nadie iba a poner esfuerzos y de hecho no hay ciudades romanas importantes en la zona cantábrica porque es que no tenía ningún interés. Por lo tanto, en esa zona nadie ejercía esa presión voluntaria o involuntaria para que un poco se integrara en la cultura romana. Por lo tanto, hay algunos indicios, algunas publicaciones, lo podéis buscar, pero en mi opinión, seguramente hasta la Edad Media, incluso hasta la inclusión del latín o incluso del latín ya romance, ya seguramente no había, o sea, no tuvieron la necesidad realmente de cambiar de cultura. Y en la zona de los Pirineos, en el aspecto religioso tampoco, porque seguían ahí escritos medievales de clérigos que se quejan constantemente de que estos paganos de las montañas siguen haciendo rituales y siguen adorando a los dioses y no hacen ni caso de la iglesia, y estamos ya en la época carolingia, o sea que incluso más adelante. O sea que si con la religión pasaba, con la lengua es posible que siguiera pasando, pero claro, muchísimo menos, claro. Sí, esto, añadir en ese aspecto de la lengua, que lo hemos comentado en varios programas, y es que en la antigüedad la cultura no era democrática, o sea, no todo el mundo sabía leer y escribir. Sabía leer y escribir una élite en general bastante pequeña, ¿no? Si esta élite, en el caso de los íberos, fue la primera en adoptar otra lengua, el latín, por ejemplo, pues probablemente el íbero escrito se dejó de usar y, como dices tú, permaneció hablado durante mucho tiempo. De hecho, en la inmensa mayoría de la parte de la humanidad se ha hablado y no se ha escrito los textos, con lo cual que tampoco es tan difícil de explicar, ¿no? Claro. El íbero continuaría en sus sitios y se perdió la escritura porque la que escribe es la élite normalmente. El que tiene tiempo para aprender a escribir es el que escribe. El que tiene que ir al campo de sol a sol a cavar o a sacar sus cabras a comer, este no tiene tiempo de aprender a escribir. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, para concluir ya, pues estamos cerca del límite temporal. Si tuviéramos que sintetizar a modo de conclusión, ¿qué es la romanización para ti, Arnau? ¿Me la puedes definir o nos la puedes definir en un par de frases?
Bueno, sí, claro, O es tres. es lo que hemos ido hablando. En resumen, la romanización es un fenómeno bidireccional, es un intercambio realmente en el que uno claramente tiene muchísimo más poder e influencia que el otro, pero que los dos intentan coexistir hasta que uno termina integrándose en parte por interés y en parte por necesidad a la cultura del otro. Es decir, es más un intercambio que una imposición y algo que solo se consolida una vez la presencia romana en la península se hace ya, se cimenta ya y se consolida, y esto pasa en la época imperial. Por lo tanto, hablar de romanización absoluta en la época republicana es un poco complicado. Bueno, es un concepto clarísimo. Arnau Lario, un amigo del canal, y desde aquí os recomendamos sobre todo que sigáis su canal, el proyecto Cliófilos, que lo tenéis también en YouTube, que lo tenéis en iVoox, tenéis ahora los dos canales, vuelve a emitir porque estuvo un tiempo ahí que no se emitieron los programas en iVoox, pero lo ha retomado ahora, o sea, tenéis el doble formato, ¿vale? Lo podréis tanto escuchar por audio como lo podréis ver en YouTube, como hacemos nosotros ahora con este canal, con nuestro canal y con nuestros calamares a la romana. Un placer. Ya sabes que estás invitado aquí porque queremos que vuelvas a hablar de arqueología, que nos vengas a hablar de esa materia que dominas tanto y que eres un experto también. O sea, que tenemos aquí un diamante en bruto, un calamar en bruto, ¿no, Ángel? Tanto que sí, es un calamar con mucha tinta, mucha tinta. Es Eso sí. espectacular. El tema este de la aldea que convive es una idea que es Increíble. muy difícil de entender, ¿no? De aceptar. Yo lo digo porque murallas una al lado de la otra, ¿no? Es curioso, pero ahí está y esta prueba está, ¿no? Y ya lo que nos ha dicho básicamente, ¿no? Que la romanización es bidireccional y es asimétrica. Evidentemente Roma tiene más potencia y tardó muchísimo tiempo, ¿no? Y empezó por las élites y esto es lo que tenemos en el futuro. Lo que quizás otro día podremos, antes de despedirnos, un poquitín investigar cómo fue que a mitad del siglo I o durante todo el siglo I después de Cristo, los hispanos igual eran más romanos que los romanos, pero este es otro tema. Este es otro tema. Así que hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.